Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el primer capítulo de cómo fue la transición del sonido de los años 70 al sonido de los años 80. Si bien ambos sonidos se parecen en un montón de aspectos, vamos a hacer una distinción sobre ellos porque me parece muy interesante cómo cambiamos la construcción, el diseño, el enfoque y los conceptos utilizados para el desarrollo de los equipos desde los años 70 hasta los años 80 y cómo llegamos a ese sonido claro, nítido y conciso de la alta fidelidad moderna. Antes de seguir adelante, debe quedar muy claro que una marca no es mejor que la otra, aunque yo haga comparaciones entre marcas. Un tipo de sonido no es mejor que el otro, aunque hay matices que podrían hacer preferibles cierto tipo de equipos para cierto tipo de música en cierto tipo de salas. Que me voy a dedicar a los amplificadores para simplificar todo lo que sea posible el desarrollo de este material, pero que lo mismo vale para los platos tocadiscos, para los tuners, para los grabadores de cinta, para las técnicas de mezcla en estudio, para la forma en la que se capturaba la música, para la forma en la que se tocaba, los conceptos que fueron utilizados por los ingenieros en los estudios de grabación y luego por los desarrolladores de los equipos de audio y luego por los creadores de contenido especializado para los entusiastas y por último por la gente que montó su sistema de sonido en casa para poder oír su música preferida. Todo cambió en función de estas transiciones. Y desde mi punto de vista, para simplificarlo mucho, hay dos transiciones importantes. La primera transición es la del sonido de los años 60 al sonido de los años 70, que resumí un poco en un video dedicado al amplificador Marantz Model 1200B y en esta nueva transición, que es el centro de este video, que lo he estado enfocando en tres videos separados porque hay muchas cosas que decir. El primer video que yo recomiendo ver es el que le he dedicado al Sansui AU9 1900, que no está grabado al momento de grabar este, pero que estará en su oportunidad. El segundo video es el dedicado al amplificador Technics SU8080, que es el del inicio de la transición del sonido de los 70 a los 80. El tercer video que recomendaría es, cuando estén completos, el de este Rotel RA2020 y por último, el video dedicado al amplificador Sansui AU517. Me falta un video más que sería el dedicado al AUD9, pero tengo que conseguir un AUD9 para tenerlo aquí. Todos los videos, o la mayor parte de los videos, se los dedico a Sansui porque me resulta muy sencillo conseguir piezas de Sansui para poder contar la historia completa. Pero lo mismo pasa con Technics, con Sony, con Pioneer, incluso tal vez un poco con Yamaha. Para comenzar a contar esta historia de una manera más o menos ordenada, tenemos que remontarnos mucho en el pasado. La primera estación de radio que yo sepa y esté documentado, que se preocupó por la calidad de sonido del material que le ofrecía a sus clientes, a sus consumidores, fue la BBC de Londres. The British Broadcast Corporation, aunque ellos lo pronuncian diferente, fue la primera empresa que se preocupó no solamente por ofrecer la mejor música, la mejor producción, las mejores orquestas, los mejores directores, sino también la mejor técnica. Y estoy hablando de 1920. Cuando la radio no pintaba que se iba a convertir en el gigantesco negocio en el que se terminó convirtiendo y que fue uno de los medios de comunicación y uno de los medios para producir propaganda, es decir, uno de los medios que recibía financiación privada más importante en todos los países desde 1940 hasta 1980, 1990, donde realmente fue superada por la televisión, pero esa es otra historia. Lo interesante es que mucha gente trabajó para la BBC y hay un montón de artículos que están disponibles, casi todo en inglés, pero algunos en español, en el que hablan de cómo desarrollaron para ellos micrófonos, consolas, monitores, preamplificadores, procesadores de audio para poder recrear efectos, para crear esa magia de la radio que intentaba ser inmersiva. Acá en América Latina conocimos esa técnica, esa ciencia, ese gusto por el buen hacer de la radio en las radionovelas, no en la música ni en la producción de conciertos en vivo ni en cosas por el estilo. Pero bueno, finalmente cada país lo hizo de la manera que le pareció mejor. Los equipos que compró la gente en su oportunidad, es decir, los equipos que se volvieron populares al principio, y estoy hablando de 1940, 1950, no eran equipos de alta fidelidad ni estereofónicos, aunque el sonido estereofónico llegó después de la alta fidelidad. La alta fidelidad llega a final de los años 30, comienzo de los años 40 y nace realmente con el formato long play,
pero el sonido estereofónico llegaría después, primero desde el punto de vista técnico y después desde el punto de vista comercial, aunque todo es una contradicción. En mi libro, Electrónica y alta fidelidad, audiotransistores, hay un artículo que está dedicado a, oye, se me olvidó en este momento el apellido, del nombre, se llama Bloomfield, que fue el chico, en aquel momento un joven ingeniero de AT&T, me parece, que creó la técnica de la grabación de sonido estereofónico porque le parecía raro que el sonido que provenía del actor que interpretaba un papel en una película siempre provenía del centro de la imagen, aunque él se desplazara de derecha a izquierda en la escena. Entonces él creó el sonido estereofónico para resolver ese problema. Y eso es una idea de 1927. Lo que pasa es que costó mucho tiempo que esa tecnología se incorporara a los equipos que realmente se le terminaron vendiendo a la gente. Y esa es otra limitación del sonido hi-fi, que en el momento que se desarrollaron las cosas no necesariamente estuvieron disponibles para fabricarse equipos con ellas. En el momento que se fabricaron equipos con ellas, pues no necesariamente todos los equipos tuvieron esa nueva tecnología. Me explico. Hay muchos amplificadores de los años 70 que son tecnología de los 60. Hay muchos amplificadores de los años 80 que son tecnología o que se diseñaron con la tecnología de los años 70. El hecho de no implica que los equipos efectivamente tengan las características que se supone que tienen que tener. Un ejemplo que pueden ver en dos videos que dediqué, uno a la reparación de un Yamaha CA800 y otro a la reparación de aquel amplificador Rotel RA2020, yo contaba como, por ejemplo, después de la introducción del amplificador Sansui AU5900 de 1976 y de toda esa serie, incluyendo este 9900, la señal que entra por los terminales RCA no recorre un cableado dentro del equipo, sino que va directamente al selector de entrada. ¿Ok? Al selector de función o al bucle de grabación, que es una sola tarjeta. Eso es propio del nuevo diseño de los años 80 que se inicia en 1976. Pero eso es esquematizado, esto es una historia esquematizada. Porque, por ejemplo, este amplificador Yamaha CA800 de 1974, que no tiene sonido de los 80 ni tecnología de los 80, ni tiene nada que ver con eso, ya tiene el paso directamente de señal desde los terminales RCA hasta las tarjetas donde están los conmutadores selectores de señal de entrada, el selector de función, el bucle de grabación y el modo. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, este amplificador que sí tiene diseño, construcción y sonido de los años 80, tiene la construcción física y la implementación del cableado exactamente igual a la de aquel amplificador Marantz 1200, que en realidad es el mismo esquema de un preamplificador de Marantz de 1967, que es el Model 15. O sea, lo estoy simplificando para que tenga orden. No pasó exactamente así, para que no vengan un montón de haters a decir, no, es que mi amplificador es del año 1840 ya. No, momentico. Lo estamos simplificando para que tenga sentido. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este video. Cómo y de qué manera se hicieron las cosas. Ahora sí comenzamos con el sonido de los años 40. En 1940 no era comercial el sonido estereofónico. La gente se compraba un receptor de radio Blaupunkt, Telefunken, Philips, General Electric o de cualquier otra marca, que tenía una sola corneta, una radio AM, tal vez un plato tocadisco, no por supuesto como este super plato, tracción directa, brazo rígido balanceado, cápsula de imán móvil. No, esto es una cosa completamente distinta. No nos hagamos un pastel. Esos equipos a veces los llamaban de alta fidelidad, pero porque tenían por propósito reproducir música. Es decir, tenían un poquito de bajos, un poquito de agudos, tal vez un control de tono, alguna cosita. Y estaban muy limitados porque los componentes electrónicos de aquella época venían del desarrollo militar de la electrónica. Entonces eran muy escasos, muy costosos, muy difíciles de conseguir por encargo. Era una dificultad completa. De hecho, las primeras empresas de electrónica que se meten en el pastel de poder fabricar electrónica a nivel comercial, como Philips, no es porque diseñaron o hicieron buenos equipos, que los hicieron, sino porque se dedicaron a fabricar los componentes electrónicos que hacían falta para poder ofrecerle esos equipos al público. Eso después lo hizo Sony, después lo hizo Pioneer, después lo hicieron un montón de empresas más, tal. En los años 40 el sonido era que sonara, como fuera, con unos componentes muy limitados, con unos circuitos extremadamente sencillos. El que quiera ver esos circuitos, no voy a poner circuitos en este video porque este es un video más histórico-político que técnico, porque ya me ha comentado un montón de gente, mira, no entiendo electrónica, tú pones un circuito y es como leer una partitura o como leer en chino, es que no me entero de nada. Entonces evitaré eso aquí. Pero quien quiera ver los esquemas, los equipos de los años 40, hay una
selección de circuitos de un PDF que se puede descargar en línea que se llama Philips Miniwatt, que es la serie de válvulas que también tiene un montón de circuitos sugeridos. El que yo tengo se me cayó al piso y se destrozó porque ya el papel estaba amarillo. Por cierto, impreso en Argentina en 1959. No sé cómo ese libro llegó aquí a Venezuela, pero lo tengo y es un tesoro. Voy a ver si se los puedo reconstruido porque da pena mostrárselos en otro video. En cualquier caso, el sonido de los años 50 es algo mejor, porque el sonido de los años 50 ya tiene asentados todos los circuitos electrónicos que nosotros conocimos, aunque en forma monofónica, y tal vez haya habido disponible algún equipo estéreo que yo no llegue a ver. Pero básicamente ya avanza todo hacia adelante y es más o menos como nosotros lo conocemos. Es decir, por ejemplo, ahora sí, un plato tocadiscos no daba pena, sino que era, como yo comenté en un video anterior, pero no me voy a centrar en eso, una plataforma de acero estampado suspendida con 4 resortes con gomas, con una plataforma giratoria montada en un buje de rolineras para que no vibrara tanto, pero vibraba, con un brazo que ya era de aluminio, que ya era tubular, que ya tenía más o menos la forma en la que los brazos se hacen hoy en día, ya sabían diseñar un brazo correctamente, con una cápsula normalmente monofónica, pero ya no de cristal de cuarzo piezoeléctrico, que suena espantosa porque yo las tuve, sino algunas ya estaban disponibles de imán móvil, monofónicas, pero de mejor calidad, aunque todas las que yo vi casi siempre eran de cristal, que hay truco para que suene, pero no es la mejor cosa. La sección de radio, pues por supuesto tampoco podía ser hi-fi, porque la radio era AM, los equipos lo que traían era radio AM, la AM pues bueno, tiene distorsión, tiene estática, tiene la banda de audio limitada, la etapa de potencia, normalmente en los equipos italianos que yo llegué a ver, porque aquí hay mucho migrante italiano que trajo equipo Mivar, esos equipos tenían un pentodo de salida en clase A pura o compensado para que fuera un tetrodo, compensado para que fuera como un ultralineal, pero en clase A, entonces eran unos circuitos muy raros. Pero eso es lo que había. Y el parlante con el que tú oías la música, pues era un parlante todo banda, pero por supuesto no era un parlante Supravox, ni era Fostex, ni era una cosa súper espectacular, sino que era un parlante de mala muerte como los que yo mostré en un video anterior, que era necesitas altavoces de alta eficiencia, que ya vamos a retomar ese tema, es muy interesante. Lo que sí sucedió es que se inició la transición a los años 60, que es como el recuerdo de audio hi-fi más reciente que tiene la gente, porque un equipo de los años 60 ya era hi-fi, ya era estéreo y ya es apetecible por los coleccionistas. Recuerden que estos son equipos de los años 70 y 80, pero los primeros equipos hi-fi serios, como los que nosotros recordamos hoy en día, y no me refiero a los transistorizados como ese Marantz, sino a los anteriores que son valvulares, pues sí lo tenían todo. Hay un preamplificador de esa época, aparte del super conocidísimo Macintosh C22. Y algunos equipos que eran amplificadores integrados, como un DeWalt modelo 1200B, por cierto, también se llama 1200, de 9 vatios por canal que les mostré. Pero por ejemplo, en aquella época aparece un equipo muy parecido estéticamente a este, que es el preamplificador Marantz Model 7. Y ya tiene todo lo que nosotros conocemos. Es decir, tiene una sección fono hecha con 2 válvulas triodo puestas en cascada y tiene un control de tonos hecho con una sola válvula triodo y tiene un doble rectificador, un Z80, el Z81 de onda completa, por supuesto, y era un circuito que con 5 válvulas tenías un preamplificador. El sonido, el principio del sonido de los años 60, hi-fi estéreo, trataba de usar la menor cantidad de componentes posibles y utilizar los circuitos más sencillos posibles porque cada válvula pagaba impuestos, el gobierno siempre metiéndose en lo que no le importa, y además de eso eran muy costosas las piezas. Entonces, a pesar de que eran circuitos muy sencillos, que se hacían con 3 dobles triodos y un doble diodo rectificador y poco más que eso, eran equipos brutalmente costosos. Aquí recomendaría ver, donde lo cuento un poquito mejor, la transición del sonido valvular al sonido de estado sólido, que está en los 2 videos dedicados al amplificador Marantz 1200B, que cuenta esa historia con mayor detalle desde el punto de vista de Marantz, porque cada empresa lo vivió de una manera diferente. Sansui tuvo una transición distinta, Pioneer tuvo una transición distinta y tal. Luego llega el sonido transistorizado de mediados de los años 60 en adelante, de los cuales les he mostrado el amplificador Sansui 777, que ya deben estar aburridos de verlo, pero es la referencia, o equivalente a él sería el Macintosh 5100, que no me lo han traído para darle servicio, pero que se los mostraré en su oportunidad. Y es que los diseños, sobre todo el Sansui 777, de inicios, de mediados de los años 60 de transistores, eran los mismos circuitos de tubos, pero hechos con transistores y con los mismos defectos.
Mucho circuito en lazo abierto, mucho circuito sin retroalimentación ni local ni global, mucho circuito con mucha distorsión, mucho preamplificador con algo de ruido de fondo, porque los transistores en aquella época eran trite, eran transistores de germanio, PNP, con un montón de defectos y tal cosa. Luego viene la transición a el sonido de estado sólido que todo el mundo recuerda. Y la historia con el sonido de estado sólido es interesante y ya les voy a contar por qué fue interesante. El sonido de los años 60, bien de válvulas, bien de transistores, fue cosa de muy pocas empresas. Fue cosa de Blaupunkt, que no se conoció en América Latina, por cierto, de Philips, que sí llegué a repararle algún equipo, de General Electric, pero nunca hicieron equipos hi-fi serio, hacían línea blanca, línea marrón, otra clase de cosas. Vino de la mano de Marantz y de Macintosh y había muy pocas empresas. La verdadera eclosión, la verdadera explosión del sonido de alta fidelidad ya como un elemento comercial que se pudiera comprar porque habían bajado los costos y tal cosa, se produce entre 1968 y 1972. Por ejemplo, el primer catálogo transistorizado de Marantz es de 1967. El primer catálogo de Yamaha de transistores son los equipos inmediatamente anteriores a estos de 1970. Y es cierto, por ejemplo, y esto pasa con el resto de las empresas, pero para simplificarlo, Yamaha existía desde 1880. Marantz Electrónica, es decir, Yamaha produciendo equipos de electrónica existe de 1930 a 1940 que hacían amplificadores para piano, amplificadores para órgano, amplificadores para bajo, amplificadores para guitarra. Pero el primer catálogo de Yamaha Hi-Fi es de 1970. El primer catálogo Hi-Fi de transistores de Pioneer es de 1970 con sus amplificadores SA500, 600, 700, 800, 900 y 1000 que los recomiendo. Son unos amplificadores maravillosos. Sony, por ejemplo, había hecho desde 1955 hasta 1971 un montón de televisores portátiles, grabadores portátiles, OpenRel, un montón de equipos que eran de audio o de televisión o de video o de otra cosa, pero no eran audio hi-fi. El primer catálogo de audio hi-fi de Sony también es de 1970. De 1970 es la creación de la subsidiaria de Matsushita Technics, que se dedicaría a hacer audio hi-fi porque ya National Panasonic hacía equipos portátiles. Entonces, el sonido que nosotros conocemos en los años 70 sí nace en 1968, 1972, que es cuando llegan todas las empresas. Esos primeros equipos que los he mostrado en este canal y pueden ver, por ejemplo, el video que le dediqué al Sansu-Yahoo 666, eran equipos muy sencillos, con unos diseños de libro de electrónica muy básicos, con etapas de salida clase AB, push-pull, algunos de acople con condensador y algunos de acople directo, las primeras fuentes de alimentación partida, pero eran circuitos muy básicos, circuitos de libro. Esos circuitos de libro tienen un defecto, que es lo realmente interesante. Si bien hubo equipos que tuvieran una distorsión par, que hacían el sonido dulce como un valvular y tenían una distorsión de cruce por cero no tan notoria y una distorsión impar más bien pequeña por el tipo de preamplificadores que tenían, eran amplificadores que tenían grandes problemas con el comportamiento de su etapa de potencia. Entonces, muchos de esos amplificadores tienen sonido con grano. Grano es distorsión en alta frecuencia, un tipo muy particular de distorsión que es fastidiosa. También pasó que tenían potencias limitadas, aunque eso podría ser un problema secundario, y como los circuitos eran muy sencillos, eran básicamente una etapa de 2 transistores para el fono, una etapa de 2 transistores para el preamplificador principal, que era el control de tonos bajo agudo, y una etapa de 5, 6 o 7 transistores para la potencia, eso era todo el equipo. Podían tener un sonido muy bueno. Entonces, por ejemplo, el 666, que de Sansui o cualquier otro equivalente, el Pioneer SA600, SA700, SA800 o el equivalente de Yamaha que sería el CA400, CA600, eran equipos tan sencillos que a pesar de tener defectos de diseño sonaban bien. Luego viene la segunda parte del sonido de los años 70. De los amplificadores espartanos que tenían una sección fono de 2 transistores, que tenían una sección de control de tonos de 2 transistores y una etapa de potencia muy simple y una fuente de alimentación muchas veces sin regular, saltamos a que los fabricantes se dieron cuenta de que, o mejor dicho, aparecieron muchos proveedores de piezas, se puso a fabricar transistores Hitachi, Toshiba, Sony, un montón de gente empezó a ofrecer piezas, bajaron los costos de producción, entonces se podían
incorporar más componentes electrónicos en el diseño de los equipos y da paso a diseños como este. En este diseño, que lo hemos mencionado antes, hay un video dedicado a él, tenemos la sección fono, que es más elaborada, que es mejor, una sección de amplificación que da vida al control de tonos y una segunda sección de amplificación que da vida a los controles, a los filtros subsónico y ultrasónico. Entonces ya el preamplificador se complica, ya la sección fono se complica, la etapa de potencia de este Marantz, por ejemplo, es un Ciclay, que son dos etapas de amplificación en cascada, y entonces es feo que lo diga en este video, pero no hay otra forma de explicarlo. La función de transferencia, es decir, el comportamiento libre de los circuitos amplificadores, es sumamente complicado, es malo, tienen frecuencias de cambio de comportamiento dentro de la banda audible y es un amplificador que tiene grano, tiene un sonido con grano, no hay otra forma de describirlo. Tenemos diseños como este, que está en el centro de la década de 1974, y entonces acá tenemos tres secciones de amplificación. Tenemos la sección fono, que ha sido mejorada, tenemos la etapa de amplificación del control de tono, la etapa de amplificación que da vida a los controles, a los filtros subsónicos y ultrasónicos, tenemos una etapa de amplificación adicional que es un buffer, y entonces al multiplicar tres funciones de transferencia hace que el sonido de este equipo, a pesar de que es muy bueno, que es el amplificador que tengo, no sea el mejor y no puede ser el mejor. Pero después llegamos al borde, a la complicación total. Y la complicación total es, por ejemplo, un niño como este, que ya vamos a ver. En el video restauración que le vamos a dedicar, que no he grabado por cierto, pero que tengo que hacer, a este Sansui AU 9900, 10000 y 11000, vamos a verlo con detalle. Pero aquí se pasaron de palo. Lo hicieron todo de una manera extrema. En este equipo, hablando solamente del preamplificador, para simplificarlo todo lo posible, hay un buffer antes del control de tono, que es una sección de amplificación, hay una sección de amplificación para el control de bajos agudos, hay otra sección de amplificación para el control de medios solo, y hay una sección de amplificación que da vida a los filtros subsónico y ultrasónico. Tener 4 secciones de amplificación en cascada produce sonido con grano. No es un mal amplificador, insisto, este amplificador puede sonar precioso, y de hecho tiene un sonido de fantasía, pero la forma en la que lo implementaron y los problemas que tiene por la forma en la que lo implementaron hace que no sea un amplificador tan bello, no sea un amplificador tan bueno y no sea un amplificador con un sonido tan limpio como nosotros quisiéramos. Hasta aquí la primera parte y nos oímos en la segunda porque ya me pasé de los 22 minutos. ¡Qué espanto!